Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Qué placer poder estar aquí nuevamente para poder conversar acerca de un tema tan acuciante de nuestra historia. En el colegio nos comentan, nos dicen que lógicamente hemos tenido guerras con nuestros vecinos, con todos nuestros vecinos. ¿Con qué vecino nos hemos peleado más? ¿Con qué vecino hemos tenido más guerras, más conflictos? Chile, Perú, Argentina, Brasil. Bueno, exactamente el mismo vecino con el que nos dicen que somos hermanos, que tenemos cosas en común, que nuestra cultura es similar, que debemos ir juntos, que la Confederación, que la Alianza del Pacífico, todas estas cosas. Pero ese mismo vecino es con el que hemos tenido más guerras en nuestra historia, formales, y conflictos adicionalmente que, bueno, pues no llegaron a convertirse formalmente en guerras. Con el Perú. Con Chile hemos estado en estado de guerra 2 veces. Con el Brasil hemos estado en estado de guerra 2 veces. Con Argentina hemos estado en estado de guerra 2 veces. No, 1 vez, perdónenme, estoy exagerando. Con el Paraguay 1 vez. Con el Perú hemos estado en estado de guerra oficial en 4 oportunidades. Nada más y nada menos. Todos sabemos que la sede de gobierno de Bolivia se desplazó desde Sucre a La Paz en el cambio de siglo entre el siglo XIX y el siglo XX como producto de la Guerra Federal. Pero antes de que eso suceda, ya el presidente pues permanecía en La Paz de forma permanente. El ejecutivo, el legislativo, el judicial estaban en Sucre, pero el presidente de la República durante el siglo XIX pasaba más tiempo en la ciudad de La Paz que en cualquier otra parte. ¿Por qué creen que pasaba eso? Si la capital estaba en Sucre, si la región más productiva estaba en Potosí, si la región más poblada en general estaba en el departamento de Cochabamba, pero el presidente estaba en la ciudad de La Paz casi de forma permanente durante el siglo XIX. La razón no es otra que estar atentos al enemigo que todo el tiempo está esperando atacarnos, o el país al que estamos esperando atacar. También pasó eso. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. El Estado boliviano firma su acta de independencia, no nace. Bolivia nace en 1809. Hemos dejado fuera de nuestra historia 16 años solamente para que Simón Bolívar y Antonio José de Sucre tengan el honor de ser los libertadores. Bolivia nace en 1809. Ese es el estándar americano. Desde Estados Unidos hasta la Argentina, todos colocan su fecha de nacimiento, el momento en el que comienza su proceso de independencia, no en el momento en el que termina su proceso de independencia. Bolivia es el único país que hace exactamente lo contrario que todo el mundo. Pero esto es otro debate, perdónenme. La cosa es que Bolivia firma su acta de independencia, le entregan su certificado de nacimiento, pues en 1825, el 6 de agosto. Entre 1825 y 1828, Bolivia es invadida nada más y nada menos que en 3 oportunidades. Primero por Argentina, después por el Brasil, y en 1828 por el Perú. 3 años de existencia, 3 invasiones internacionales con ejércitos formales que entraron dentro de nuestro territorio.
La más complicada de esas invasiones fue la que tuvimos en 1828. Agustín Gamarra, una persona, un peruano generalísimo del Perú, con el que tenemos historia, los bolivianos, historia bastante larga y complicada y tóxica, pues lleva adelante la primera invasión peruana a nuestro territorio, 1828. ¿Pretextando qué? Pretextando que el libertador Sucre, que estaba a cargo de nuestro país, primer presidente constitucional de Bolivia, Antonio José de Sucre, había sido agredido en un motín, lo habían herido en el brazo intentando matarlo, y por lo tanto Agustín Gamarra y el ejército peruano, de la bondad de su corazón, pues vinieron a salvar a Antonio José de Sucre de las garras de estas personas que querían matar y que en Bolivia querían matar. En realidad, Antonio José de Sucre fue traicionado por todas las unidades militares colombianas que le acompañaron. Todas y cada una, sin excepción, se levantaron en contra de Antonio José de Sucre. Todas. Incluyendo a los voltígeros, que eran como su guardia personal. Incluyendo a los voltígeros. Y es un ciudadano argentino el que le hace el disparo de brazo. Un ciudadano argentino de apellido Caínzo. Dispara contra Antonio José de Sucre, aparentemente para matarlo, no consigue matarlo, y la propia población de Sucre lo salva a Antonio José de Sucre. Se entera Antonio José de Sucre que como producto de este atentado en su contra, pues ha penetrado dentro del territorio boliviano Agustín Gamarra, con el ejército del sur peruano. Y le escribe una carta a Antonio José de Sucre diciendo, estoy con vida, me están atendiendo bien, no estoy en peligro, entonces, por favor, gracias, pero ya no vengan, estoy bien. Y claro, Agustín Gamarra le hizo caso, ¿no es cierto? ¿No le hizo caso? Claro que no le hizo caso, porque no le importaba en lo absoluto la salud de Antonio José de Sucre. Lo que le interesaba era penetrar en Bolivia. Agustín Gamarra quería que las provincias bolivianas todas vuelvan a ser parte del Perú, sin excepción. Lo dejó por escrito, dijo que quería que el Perú llegara hasta la desembocadura del Pilcomayo. Con su propio puño y letra lo dejó escrito. Entonces, obviamente, quiere todo Bolivia, no solamente La Paz. Entra dentro del territorio boliviano. Antonio José de Sucre describe en realidad ese conflicto en su discurso de despedida al pueblo boliviano. ¿Se acuerdan? Aún pediré otro premio a la nación y a sus administradores. ¿No es cierto? Bueno, en ese mismo discurso, Antonio José de Sucre, el discurso es bastante largo, Antonio José de Sucre describe 3 batallas que se libran dentro del territorio boliviano, donde fuerzas colombianas, en alianza con fuerzas bolivianas, derrotan en 3 oportunidades a fuerzas peruanas. 3 oportunidades. Aún así, Agustín Gamarra logra hacerse del control del occidente del país, que ya era decir, y llega hasta las puertas de la ciudad de Sucre. Cuando llega ahí, pues no hay otra alternativa que firmar, pues, un convenio, que es una capitulación en realidad. No hay otra forma para Bolivia de enfrentar este conflicto.
Gamarra entonces se sale con la suya. ¿Qué era lo que decía ese acuerdo que se firma en Piquiza, que se le llama Acuerdo de Piquiza y que es prácticamente una capitulación en Piquiza? Primero, Gamarra exige que Antonio José de Sucre abandone territorio nacional. Segundo, se anota que las fuerzas colombianas que todavía permanecían en territorio nacional abandonan territorio boliviano. Tercero, debía reunirse el Congreso boliviano primero para derogar la Constitución escrita por Simón Bolívar, la Constitución vitalicia. Y finalmente, un acuerdo en las sombras, que no está anotado en el pacto de Piquiza, pero que se sabe que hubo, y era que el general Blanco asuma como presidente del país. Antonio José de Sucre le dice a Gamarra, porque además ya estaba planificado de esa manera, que con todo gusto va a abandonar Bolivia, que se va a llevar consigo las tropas colombianas que todavía permanecen en territorio nacional y que, por supuesto, hay que convocar al Congreso boliviano para que se decida cuál es el rumbo que va a tomar el país. Se reúne entonces el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional reunido, los diputados bolivianos reunidos en aquellas circunstancias, con el ejército peruano afuera de la ciudad de Sucre, con el ejército peruano, deroga la Constitución de Bolívar y elige al nuevo gobernante de nuestro país, que por deseo de Gamarra debió haber sido el general Blanco, pero el Congreso boliviano decide colocar como presidente de Bolivia ¿a quién? Al peor enemigo de Agustín Gamarra, Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. Es un acto de desafío del Congreso boliviano al ejército peruano que está afuera de la ciudad. Es un acto de desafío, de valentía. No hay ejército que impida que las tropas peruanas entren en la ciudad de Sucre, los agarren a los diputados y los cuelguen de los árboles. No hay nada que impida aquello. No hay. Pero los diputados deciden darle la contra en todo lo que pueden a Agustín Gamarra. Y una de esas cosas es precisamente nombrar como presidente de Bolivia a Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. Y el general Blanco se queda en las sombras. Va a intentar tomar el poder después. Al intentar tomar el poder, que no lo logra, en realidad, lo listan como presidente, pero no ejerció como presidente. Al intentar hacerse del poder, es que finalmente acaba muerto. Y llega, por supuesto, Andrés de Santa Cruz a ocupar la presidencia del país. Primera guerra peruana. Victoria para el Perú. No puedo terminar esta parte sin decir que para Simón Bolívar esto fue un ultraje y decidió declarar la guerra. Él ya estaba en Colombia en aquel momento. Como producto de la invasión peruana a Bolivia, decidió declarar la guerra al Perú. Y así es como comienza, con el casus belli en Bolivia, comienza la guerra Gran Colombo peruana. Simón Bolívar lo dice. Este es el casus belli. Vamos a ir a la guerra y se fueron a la guerra. Antonio José de Sucre, todavía herido, viaja hasta Colombia, se hace cargo de las tropas en Colombia. Simón Bolívar no le tiene compasión, le entrega a las tropas, vaya a pelear inmediatamente y se va a pelear. Y en la batalla de Portete de Tarqui, Antonio José de Sucre vence a los peruanos, comandados por el general Lamar. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros llamamos que te salga el tiro por la culata. Querían que salga Antonio José de Sucre de Bolivia, salió. Fue al norte, se hizo cargo del ejército y lo reventó al ejército peruano
en la batalla de Portete de Tarqui. Primera guerra peruana. Andrés de Santa Cruz y Calomana es presidente de Bolivia, 1829. Asume la presidencia por voluntad del Congreso boliviano. Es un presidente civil, es un presidente constitucional. Rosalena, buenas tardes. Es presidente constitucional. Va a ser presidente constitucional hasta 1839, casi una década como presidente de nuestro país. Casi una década como presidente de nuestro país. 5 de esos 10 años los va a dedicar a reconstruir el país. Los códigos Santa Cruz son las primeras leyes republicanas de la historia de Latinoamérica. Ningún otro país tiene leyes propias. Todavía funcionan con las leyes heredadas del Imperio Español. Bolivia es el primer país que tiene sus propias leyes republicanas, con inspiración francesa. Con inspiración francesa. Reorganiza el Estado, reorganiza la sociedad, reorganiza el ejército, constituye las guardias nacionales, que ahora no existen, pero en aquel momento existieron, de la mano de Andrés de Santa Cruz. Bolivia tenía un ejército de línea, un ejército profesional de alrededor de 5.000 hombres, y guardias nacionales que son voluntarios que sirven al Estado, a la República, que alcanzan a 20.000 tropas. En total, Bolivia tenía la potencialidad de tener en un campo de batalla, en algún momento en particular, hasta 25.000 hombres. Nunca se pudo por cuestiones logísticas, pero esa era la potencialidad que tenía Bolivia en aquel momento. Para una población que tenía 1 millón de habitantes. 1 millón. Se toma 5 años para reorganizar al Estado boliviano Andrés de Santa Cruz. Y cuando terminan esos 5 años, y se nota cómo el poder de Bolivia trasciende las fronteras. Pedidos de ayuda vienen desde el sur del Perú, desde el norte de la Argentina, vienen desde el norte de Chile, lo que actualmente es Chile, en esa época era Perú. Vienen pedidos de ayuda, de gente que quería que el Estado boliviano les apoyara económicamente, socialmente, militarmente. Desde el Perú inclusive llegan, que se sepa, formalmente 3 pedidos de ayuda, 3, escritos, documentados, 3 pedidos de ayuda. Y Andrés de Santa Cruz resiste la tentación, obviamente tenía un plan, rechaza el primero, rechaza el segundo, finalmente llega el tercero, que viene de la mano del propio puño y letra del presidente constitucional del Perú, el general Orbegoso. Orbegoso pide formalmente la intervención del ejército boliviano para pacificar el Perú, como si las tropas bolivianas fuesen cascos azules. Formalmente se firma un tratado, el Tratado de la Paz, que lo firma de parte del Perú el general Quirós, a quien obviamente cuando las cosas van mal, siempre te señalan de traidor cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando las cosas van bien, todo bien. Bueno, Quirós acabó siendo señalado por Orbegoso como traidor, a pesar de que había cumplido sus órdenes directamente. Sus órdenes. Y claro, quedó inscrito como traidor. Pero Quirós fue uno de los generales más valientes que peleó durante esa época de la Confederación. Murió defendiendo el pan de azúcar después.
Se firma el tratado de la paz, y Andrés de Santa Cruz no espera a que el tratado sea ratificado por el Congreso boliviano. Y al día siguiente de la firma del tratado se pone en movimiento hacia territorio peruano. Al día siguiente. Y con la primera división, él a la cabeza de la primera división boliviana, una división que estaba bien organizada, pero ni siquiera era una primera división reforzada, con lo cual se puede ver el apuro que tenía Andrés de Santa Cruz en ese momento. Una división normal de aquella época tenía alrededor de 1.500 hombres, tanto en Perú como en Bolivia y también en Chile. Una división reforzada para Bolivia va a tener hasta 2.000 hombres, que es una división como la que va a comandar Daza, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, una división de 2.000. 1.600 hombres tenía Andrés de Santa Cruz cuando ingresa al Perú. Y puede utilizar 4.000 hombres. No los 5.000 que tiene. ¿Por qué? Porque alguien tiene que quedarse dentro del país para apagar la luz. Eso es lo que a veces la gente no entiende cuando habla, por ejemplo, de la quinta división. ¿Por qué no va a luchar contra los chilenos y se queda rebotando? Y si sale la quinta división, ¿quién se queda para apagar la luz en Bolivia? No hay otra unidad profesional en la Guerra del Pacífico que haga eso. No hay. Hay que esperar a que se organicen nuevas unidades para utilizar a esa quinta división, lo cual se va a hacer en la batalla del Alto de la Alianza. Pero es por eso que Andrés de Santa Cruz solo puede utilizar 4.000. 4.000 hombres para invadir el Perú. Chile utilizó 16.000 hombres para invadir el Perú, que después fueron reforzados durante la Guerra del Pacífico. Andrés de Santa Cruz lo hizo con 4.000, con el 25% de la cantidad de tropas que utilizó posteriormente Chile en la Guerra del Pacífico. Y se desata esta guerra, a la cual solamente conocemos por 2 batallas, y a veces ni siquiera asociamos estas batallas con la guerra, que son las batallas de Yanacocha y de Socabaya. Estas 2 guerras pertenecen a la Guerra de Pacificación del Perú, a las cuales Andrés de Santa Cruz en el diario de campaña llamaba campañas de la Confederación. En el diario de campaña las anota de esa manera. Son 4 campañas terrestres y 1 campaña naval. Y solamente recordamos 2 miserables batallas. ¿Cómo es posible? La batalla de Ninabamba, olvidada. ¿Por qué digo Ninabamba? Cuando recordamos a los colorados de Bolivia, el primero de línea, los colorados de Bolivia, la Guardia Presidencial, ¿por qué acción los recordamos? ¿Por qué acción militar nos vienen a la memoria? La Guerra del Pacífico, la batalla del Alto de la Alianza, una batalla perdida. Muy valientes, pero perdieron. Jamás recordamos a los colorados por las batallas que ganaron. Ninabamba es una batalla que los colorados de Bolivia ganaron. El primero de línea ganó esa batalla, que terminó por ser la batalla que define la campaña de Ayacucho, que es la campaña que le permite a Antonio José de Sucre entrar desde el sur hacia el norte del Perú. Díganme si antes de hoy alguien había escuchado el nombre Ninabamba. Fastos militares, en donde le dedica 4 líneas. 4 líneas le dedica. Dice que pasaron los del primero de línea muy valientemente el río. A toda esa acción le dedica
3 líneas. Pero gracias, sí, ahí está. Fastos militares, Díaz Arguedas. Hay una campaña de la costa. Hay una campaña de la costa en donde el general Salaverry, Andrés de Santa Cruz enfrentó 2 generales importantes en esta guerra. A Gamarra, que lo despachó en una sola batalla, en Yanacocha, y Salaverry, que le costó varias batallas someterlo a Salaverry. Era un general de 29 años. Era un general de 29 años que realmente le dio trabajo a Andrés de Santa Cruz. Le ganó prácticamente en todas las movidas tácticas hasta la última, en donde finalmente ya no pudo escapar de Andrés de Santa Cruz. Este señor diseñó un plan para desembarcar sus tropas en Iquique, que estas tropas de Iquique pasen hasta Oruro y poder atacar por la retaguardia a Bolivia. Es un plan magnífico. Al final sus oficiales no lo entendieron, no llegaron a llevar a la práctica el plan lo que deseaba. ¿Por qué? Porque obviamente pues no es fácil atravesar el desierto de Tarapacá para entrar desde Iquique hasta Oruro. Entonces decidieron desembarcar en Arica. ¿Por qué? Porque quedaba cerca de La Paz, lógicamente, pero allá en Arica son interceptados por los dragones de Tarija. Los dragones de Tarija, que estaban al mando de Otto Felipe Braun, aunque Otto Felipe Braun no comandó directamente esta acción. ¿Alguien sabe del desembarco en Arica? ¿Han escuchado antes hablar de ese desembarco en Tarija y cómo en una acción fulgurante Otto Felipe Braun ordena que los dragones de Tarija pasen de Tarija hacia Arica y logran contener ese desembarco de los peruanos? Fantásticamente. El punto es el siguiente. Queda vencido no uno, sino 2 ejércitos peruanos. El que comandaba Gamarra y el que comandaba Salaverry, que para nada eran el mismo ejército. Para nada. Estas personas estaban enfrentadas entre sí y ambos estaban enfrentados con el presidente constitucional Orbegoz. Bolivia, el ejército boliviano, con el apoyo de una división peruana. Andrés de Santa Cruz fue engañado, le dijeron te vamos a poner una división y le pusieron una división de menos de 1000 hombres para apoyar el esfuerzo que estaba realizando. Esos 4000 compatriotas, ancestros nuestros, le entregaron a Bolivia el Perú completo. 4000. Tomaron Lima, desfilaron por la ciudad de Lima, asaltaron la fortaleza del Callao, el Real Felipe, tomaron la fortaleza del Real Felipe, izaron la bandera boliviana, que no era otra que la bandera que flameaba en Cobija, que fue recuperada porque había sido robada en un desembarco previo, fue recuperada, se le devolvió su honor en un acto encabezado por el propio presidente del Perú, y flameó nuestra bandera, la bandera de Cobija, en la fortaleza del Callao. Y nuestras tropas desfilaron por la ciudad de Lima. Tal vez no se recuerda esto, ¿por qué? Porque nosotros no nos llevamos hasta las cortinas, como hicieron otros. No nos llevamos las cortinas. Dejamos a la ciudad tranquila, la protegimos de vándalos que la estaban asediando permanentemente, y cuando desfilaron nuestras tropas en Lima, no solamente que fueron bien recibidas, sino que fueron aplaudidas por la población de Lima. Qué diferencia con lo que iba a pasar 40 años después, ¿verdad?
¿Qué diferencia? Cuando yo veo estas acciones, yo veo al Imperio Romano. No al Imperio Romano de Augusto, Octavio, no al Imperio Romano de Trajano, de Adriano, que tenía ejércitos de decenas de miles, de centenares de miles de combatientes. Yo veo al ejército romano de Belisario, el último gran general romano que reconquistó para el Imperio Romano el norte de África, Italia, y las retornó a manos del emperador que en ese momento vivía en Constantinopla. Y sus ejércitos tenían 3,000, 4,000, 5,000 hombres. Cuando yo veo lo que pasa durante las guerras de la Confederación, yo veo al Imperio Romano de Belisario y de Constantino el Grande. Se consolida a partir de este momento la Confederación. Nos han dicho a lo largo del tiempo que la Confederación fue una reunión de pueblos hermanos que se dieron la mano porque culturalmente, ya les comenté eso antes. No, fue una guerra. Fueron 2 ejércitos peruanos que fueron vencidos, que se oponían a la realización de la Confederación. 2, no 1. Todos los países toman orgullo de las guerras que han ganado, menos el nuestro. Habiendo conseguido semejante cosa, la Confederación, lo que llamamos la Confederación Boliviano-Peruana, que se extendía después de haber vencido a la Argentina posteriormente, desde las nacientes del río Amazonas hasta la desembocadura del Pilcomayo, desde el Océano Pacífico hasta el río Paraguay. Un territorio del tamaño del Imperio Romano durante el reinado de Diocleciano. Eso fue lo que logramos en ese tiempo. Y no tenemos los pantalones para decir, ganamos esto. Construimos la Confederación a sangre y fuego. Puede que hoy día nos vean débiles, pero nosotros sabemos que somos fuertes porque logramos eso. Y si queremos, lo podemos volver a hacer. Eso es lo que nos falta. Recordar quiénes somos. Porque la Confederación fue nuestro imperio. Fue hecho por las armas, contra voluntades que tuvieron que ser doblegadas. Y para existir en su momento hubo que vencer a fuerzas militares de 3 países distintos, en 2 frentes diferentes, alejados el uno del otro 2,000 kilómetros de distancia, simultáneamente. Mientras Bolivia estaba doblegando al ejército chileno en Paucarpata, al mismo tiempo el ejército del sur de Bolivia estaba venciendo a los argentinos en la batalla de Santa Bárbara. Al mismo tiempo. Solo hay poco menos de 2 meses de distancia entre una acción y la otra. Si no hablamos de lo que ganamos, ¿saben de qué hablamos? De lo que perdemos. Y eso es lo que quiere mucha gente que hagamos, que sigamos hablando de lo que perdimos, de lo que perdimos, de lo que perdimos, para hacernos sentir que somos menos, los pobrecitos, los desgraciaditos, los humilladitos. ¿Por qué? Porque claro, es fácil levantar el
el resentimiento, el odio de las personas, es fácil decirle: te han humillado, te han pateado del suelo, ahora tienes que levantarte y pegarle. Es fácil, cualquiera puede hacerlo. Muchos lo han hecho. Pero hablar de victorias, eso sí es difícil, porque nuestro espíritu no está acostumbrado a escuchar que ganamos. Automáticamente decimos: no, no es cierto. No, sí es cierto. Sí pasó. No lo van a encontrar en libros bolivianos, pero lo van a encontrar en los libros de aquellos a quienes vencimos. Y luego viene: no, cuidado, nuestros hermanos se van a enojar. Por Dios, esos hermanos no tienen ningún problema de decir: le ganamos en esta oportunidad a los bolivianos. No tienen. ¿Por qué deberíamos tener algún problema de decir que les ganamos? ¿Por qué vamos a cuidar su orgullo y no cuidar el orgullo de nuestras hijas y nuestros hijos? Que merecen saber qué ganaron y no que les sigan embutiendo qué perdieron. Que nos hagan sufrir como nos han hecho sufrir a nosotros, porque era un suplicio ir a las clases de historia por estos desgraciados que todo el tiempo nos venían diciendo: perdieron, perdimos, y que esto, y ¿no? Exaltando nuestra ira, en lugar de exaltar nuestra dignidad y nuestro orgullo por lo que ganamos. Segunda Guerra Peruana, victoria de Bolivia. Inmediatamente se construyó la Confederación, pues Chile y Argentina le declararon la guerra al gobierno de Bolivia. No le declararon la guerra a Bolivia, le declararon la guerra al gobierno de nuestro país, al gobierno de la Confederación. Un eufemismo. ¿Para qué? Para que no quede registrado pues en los libros como una guerra entre Chile y la Confederación, o entre Chile y Bolivia, o entre Argentina y Bolivia. En ese marco fue que se dio esto que les acabo de contar. Victoria en Paucarpata, donde un ejército chileno, peruano, la mitad eran chilenos, la otra mitad eran peruanos, fue vencido sin combatir en Paucarpata. Se rindieron sin combatir. Mucha gente me dice: no, pero esto no es una batalla. No, es más que una batalla. En ese momento se gana una campaña completa. La campaña, que está compuesta por batallas, la campaña entera fue ganada en Paucarpata. Sun Tzu, en el arte de la guerra, dice: el arte supremo de la guerra es vencer al enemigo sin combatir. La victoria perfecta. Muéstrenme otro ejemplo en la historia americana. Muéstrenme otro ejemplo. Así se venció en la primera campaña de esa guerra, que se llama la Guerra de Restauración del Perú. Nada más y nada menos. El Perú había dejado de ser. De hecho, se había convertido en 2 estados de la mano de Bolivia. Bolivia convirtió al Perú en 2 estados, estado norperuano y estado surperuano, con sus propias leyes, su propia constitución, sus propios gobernantes, su propio todo. Vino la segunda campaña de la Guerra de Restauración del Perú. Y aquellos que habían firmado en Paucarpata, chilenos y peruanos, habían jurado por Dios nunca levantar las armas en contra de Bolivia o de la Confederación, nuevamente los hicieron formar para venir a pelear contra nosotros.
cuando nuestro ejército estaba dividido en dos partes, cuando había que atender un territorio del tamaño del Imperio Romano durante el reinado de Diocleciano, con menos de 20,000 tropas. Todos los generales de Andrés de Santa Cruz le dijeron: no vayamos. El Estado Mayor peruano había declarado su independencia poco antes. Declara su independencia y los generales bolivianos le dicen: ya no volvamos a invadir otro estado peruano, dejemos así las cosas. Pero Andrés de Santa Cruz seguía empecinado en este sueño que tenía. ¿Tenía razón? ¿No tenía razón? Decidan ustedes. Ninguno de sus grandes generales acompañó a Andrés de Santa Cruz en este momento, porque le dijeron: no, mana, no se puede. Los tenemos a los argentinos en este momento alborotados acá. Ni Otto Felipe Brown, ni Francisco Burdett O'Connor, ni Vallivian, ni Velasco, ni Anglada, ninguno de los grandes generales de Bolivia acompañaron a Andrés de Santa Cruz. Acompañó a Andrés de Santa Cruz. Ninguno. Pero se fue Andrés de Santa Cruz. Llegó a Lima. Lo critican por no haber salido rápido de Lima. Claro que tenía que quedarse ahí, porque ese era otra vez un estado enemigo, separado de la Confederación. No puedes avanzar a buscar un ejército cuando tienes otro ejército en tus espaldas. No puedes, es estúpido. Y hay autores que dicen: no, se quedó demasiado tiempo en Lima. Claro, estaba negociando con Nieto, que era el nuevo generalísimo del ejército peruano. Y cuando consigue que estas personas se comprometan a no atacarlo por la espalda, recién sale en búsqueda de Bulnes y lo encuentra en Yungay, en la región de Ancash. Allá el ejército de Andrés de Santa Cruz pierde. Contra un ejército chileno-peruano, no chileno, chileno-peruano. Los chilenos dicen que ellos ganaron la batalla, los peruanos dicen que ellos ganaron la batalla. Los chilenos dicen que fue Bulnes, el estratega, los peruanos dicen que fue Castilla. Chileno-peruano. Tercera guerra peruana. No combatimos solo contra Chile, combatimos contra Chile y Perú. Unidades completas peruanas que participaron en esa batalla. Y luego lo quieren volver de verdad como una victoria chilena solamente. Porque claro, los peruanos se preocupan de no decir demasiado en este tema. ¿Para qué? Para que no se sepa que ahí tenían sus grandes generales dentro de este ejército de restauración del Perú y a unidades militares completas peruanas en este ejército de restauración del Perú. Como producto de la batalla, ya les comenté que murió Quirós, el general Quirós, que firmó el Tratado de la Paz, murió en el Pan de Azúcar, defendiendo el Pan de Azúcar. Tremendamente leal, tremendamente hábil general. ¿Saben cuántos soldados murieron? Combatientes, no solamente soldados, como producto de la batalla de Yungay. No en la batalla solamente, sino como producto de la batalla. 2,400. Les puede parecer poco. ¿Saben cuántos hombres murieron en la batalla de Ayacucho, que en teoría le dio la independencia
¿no es cierto? Decenas de miles, una batalla enorme. ¿Saben cuántos murieron en la batalla de Ayacucho? 1,200. La batalla que le dio existencia a la Confederación, que es la batalla de Socabaya, produjo 600 muertos, que fue una enorme batalla. Otra batalla más grande que la batalla de Socabaya y más grande que la batalla de Yungay, la batalla de Ingavi. 500 muertos produjo, 500, en el bando perdedor. La batalla de Yungay provocó en el bando perdedor 2,400 muertos, el doble que la batalla de Ayacucho. Métanse a la cabeza, ¿qué es lo que debió pasar en Yungay? En Yungay no debieron morir más de 500 o 600 hombres, entre 500 y 600, por el estándar que les he mencionado. Y murieron 4 veces más. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? A los prisioneros y a los heridos, eso pasó. Una forma es la que tiene de comportarse Bolivia con aquellos a los que ha vencido, y otra es la forma en la que se comportan cuando vencen a Bolivia. Por eso les estoy diciendo, no tengan miedo y no tengan pena de decir cuando Bolivia ha ganado. Tenemos derecho a decirles a ellos y a decirles sobre todo a las nuevas generaciones qué cosa hemos ganado. Aquí hemos ganado una guerra, en tal fecha, tales batallas, tales resultados. Eso es legítimo, mucho más legítimo que te maten 2,400 combatientes después de la batalla. Lo que sucedió ahí fue un genocidio. Y alguien lo tiene que explicar. No lo ha explicado nadie, los peruanos menos. Cuando vienen acá ellos son 100% confederación. Pero cuando van a Chile, dicen, del ejército restaurador del Perú. Qué lindo es tener tropas en uno y en otro bando. Hermoso, ¿no? Puedes colocarte del lado que tú veas por conveniente, como ha pasado. Cuarta y última guerra peruana. Cae la Confederación Andrés de Santa Cruz en 1839. Pero el estado de guerra en el que se encuentra Bolivia, con Argentina, con Chile y con Perú, no fenece. Bolivia sigue en estado de guerra. Con Argentina, con Perú y con Chile. Formal, estado de guerra formal. Velasco trata de solucionar la situación, algo arregla con la Argentina para que no nos ataquen, algo arregla con Chile, prometiendo que el momento en el que Andrés de Santa Cruz pise la costa peruana, boliviana o chilena, pues se lo va a arrestar, cosa que sucedió en efecto. Trata de solucionar el problema con el Perú, se les devuelven los trofeos de guerra a los peruanos. Se les devuelven los prisioneros de guerra a los peruanos. Se les hace cuanto documento se necesite para restaurar su honor, como se había hecho con la Argentina, con Chile. Argentina da por terminada la guerra, de la mano de Rosas. Chile da por terminada la guerra, a pesar de que Gamarra, que se convierte en presidente del Perú, convoca al ejército chileno para invadir Bolivia. Chile dice, no, hasta acá llegamos, nos vamos.
ya no les daba para más las fuerzas. Con el Perú no hubo forma de poder restablecer relaciones diplomáticas. Y 2 años después, menos de 2 años después, en 1841, 1839 cae la Confederación, 1841 Gamarra invade por segunda vez a Bolivia. La Guerra del Perú. Invade territorio boliviano después de que el corazón del ejército boliviano había caído en Yungay. En esa época no es como ahora. Actualmente le toma al ejército preparar a un soldado alrededor de 3 meses. Eso es lo que le toma al ejército. 3, 4 meses ya tienes un soldado bien instruido. En esa época la gente entraba a los 12 años al ejército. 12, 13, 14 años, a esa edad entraba. Y alcanzaba su mejor posición, su mejor situación como combatiente una década después, cuando tenía 21. Es una época en donde tú no te puedes esconder detrás de una piedra cuando te disparan. Es una época en donde formas en línea, son ejércitos en línea, formas en línea. Mientras te están disparando a 20 metros de distancia, puedes ver el blanco de los ojos del enemigo. Puedes enseñarle a una persona a manejar un fusil en 2 meses, en 3 meses. No le puedes enseñar a quedarse de pie y firme a un soldado esperando a que le disparen para luego disparar él, luego esperar nuevamente a que le disparen, luego disparar nuevamente. No le puedes enseñar eso en 3 meses. No le puedes enseñar eso en 1 año. En 1 año puedes enseñarle todo lo técnico en aquella época, pero no a formar en línea. Eso te toma 1 década. De chicos de 12 años que van por el campo de batalla recogiendo a los heridos, escuchando las explosiones de la artillería y las balas. 1 década de escuchar eso los vuelve lo suficientemente valientes como para pararse en una línea. 2 años después de esto que ha pasado en Yungay, Gamarra invade nuevamente a Bolivia. Piensa que Bolivia está desarmada porque ha perdido el corazón de su ejército. Sus mejores tropas, los mejores entrenados, cayeron en Yungay. Salvo excepciones, hay que levantar un ejército. Y por supuesto que Bolivia lo hizo. Lamentablemente nos contagió la enfermedad, que en ese momento le decían la enfermedad peruana, estar divididos en 3 facciones. Vallivian tenía su facción, Velasco tenía su facción, y los seguidores de Andrés de Santa Cruz tenían su propia facción, y entre esas 3 facciones peleaban una guerra civil cruenta. Cuando llega Gamarra a territorio boliviano, inmediatamente aquel que dirigía la facción de Andrés de Santa Cruz, que era Calvo, dice: no podemos divididos. Y le entrega lo que tiene. Tropas, recursos, le entrega lo que tiene. Velasco, que es en ese momento el presidente constitucional de Bolivia, está retornando de la Argentina con una división para recuperar el poder en Bolivia. Y él dice: yo no soy el hombre. Y a pesar de que le tenía un enorme resentimiento a Vallivian, le manda sus hombres, sus recursos, sus tropas, le manda todo. Y él mismo le dice al mensajero que está enviando: yo me voy a la Argentina para que nadie utilice mi nombre en contra de la causa de la patria. Y él se autoexilia en la Argentina mientras dura el conflicto. Se retira solo, después de venir con probablemente el contingente de soldados mejor consolidado en ese momento.
Los más antiguos están de su parte. Él renuncia a eso y le envía sus recursos a Vallivian. Vallivian era el que tenía la facción más débil en ese momento. Más débil que Velasco, más débil que la facción de los crucistas. Todos renuncian a sus ambiciones personales en ese momento y le entregan las tropas a Vallivian. Y Vallivian, que está en ese momento huyendo del ejército peruano para no hacerse agarrar, porque él tiene bajo su mando 1,200 hombres contra un ejército peruano que es el doble de grande del que necesitó Andrés de Santa Cruz para conquistar el Perú. Él tiene 7,000 hombres más 1,000 en preparación. Lo sabemos, ¿por qué? Porque los documentos de la logística peruana fueron capturados por el entonces capitán, luego llegó a ser general, ay caramba, se me fue el nombre, JJ Pérez. Él, cuando era capitán, lo mandaron a cuerpo de línea, castigado, y en esa situación capturó los documentos del oficial peruano de la logística. Gracias a eso se convirtió en el segundo comandante del 5º de línea, que era la unidad favorita de José Vallivian. Por eso se convirtió en segundo comandante del 5º de línea, JJ Pérez. Gracias. Urdinenea. Sabemos, por eso, que Gamarra tenía 7,000 con 1,000 más en preparación. El doble de grande este ejército que el que utilizó Andrés de Santa Cruz para conquistar, en efecto, al Perú. Juntadas las tres fuerzas, los tres tenían más o menos la misma cantidad de tropas. Las tropas de Velasco eran mejores soldados, más preparación, más equipo, un equipo especial, un arma secreta. Portaba esa unidad de Velasco, los fusiles hannoverianos. Hasta el día de hoy yo no he visto uno, es el santo grial de la historia armamentística boliviana. Dicen que disparaba 2 municiones. Hay otras versiones que dicen que tenía el caño tan corto que se podía recargar el arma en la mitad de tiempo. En esa época se recargaba por delante. Avancarga se llama eso. Se recargaba por delante el arma. Pero hay esas dos versiones, que se recargaba rápido o que disparaba 2 municiones. Tenía un arma secreta Velasco, con soldados especializados y entrenados para utilizar ese armamento. Se juntan las tropas de Vallivian, de Velasco y los crucistas, y el ejército boliviano es la mitad de grande que el ejército peruano. La mitad de grande. Suceden varias acciones militares. Las más importantes son la batalla de Guarina, el combate de Tiquina, la batalla de Mecapaca, pero solamente nos enseñan Ingavi para hacernos creer que es una sola batalla, cuando es toda una guerra, con varias batallas. Y se produce el 18 de noviembre, la batalla de Guarina sucede el 16, victoria boliviana. El combate de Tiquina sucede el 17 de noviembre, un día antes de Ingavi. Victoria boliviana. Si no hubiese habido esas 2 victorias, en donde guardias nacionales de Omasuyos y de Larecaja destruyen a esos 1,000 hombres que estaban preparándose para entrar a territorio boliviano, ¿se acuerdan que les dije? Destruyen esa fuerza, las guardias nacionales, y al día siguiente, la batalla de Ingavi. Bolivia se enfrenta contra su enemigo, tiene 2 cosas a su favor.
la caballería, que con el conocimiento del terreno puede ser determinante, y los fusiles hannoverianos, tecnología. No es valor solamente, no es de poner el pecho y que, no, preparación, inteligencia, tecnología, conocimiento del terreno. Todo eso se jugó en Ingavi. Y Bolivia se alzó con la victoria y volvió a invadir por tercera vez territorio peruano. Se firma en 1842, en enero, el tratado con el Perú para restaurar las relaciones diplomáticas en Puno, con el ejército boliviano formando en la plaza. Hay peruanos que dicen, los expulsamos a los bolivianos. No, el ejército boliviano estaba en la plaza mientras los representantes de ambos países estaban firmando el acuerdo para restaurar la paz. Esa es nuestra patria. Esa es nuestra patria. De los que cuando hay un problema se unen. Ante las más difíciles circunstancias se unen. Que pelean contra enemigos vastamente superiores. Que vencen en las condiciones más especiales que ustedes se puedan imaginar. Guerra contra 3 países, fuerzas militares de 3 países distintos, en 2 frentes diferentes, alejados el uno del otro 2.000 kilómetros de distancia. Si piensan que eso es fácil, pregúntenle a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, pregúntenle a los alemanes en la Segunda, y pregúntenle probablemente a los alemanes en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, Bolivia lo hizo, y tuvo éxito en los 2 frentes. Esos somos. Esos somos. No el país que ha ganado batallitas perdidas por ahí. El país que ha ganado 8 guerras internacionales. 8 victorias, 3 derrotas, 2 empates. Ese es nuestro país. El que gana, el que se impone, el que sobrevive, el que prevalece. El que no se rinde, no el de los pobrecitos, desgraciaditos, humilladitos, a los que los mueven con la ira, con el enojo, con la rabia. No es. El nuestro es un país de victorias. Y es nuestra responsabilidad, y lo estamos haciendo ahora, conocer cuáles son nuestras victorias para transmitir esas victorias a las nuevas generaciones. Y no hablarle de derrotas. No se de cargar ese peso que nos han hecho cargar las viejas generaciones sobre nuestras espaldas. Que se mueran así. Desgraciaditos, humilladitos, perdedorcitos. Y que las nuevas generaciones se levanten con ese espíritu que tenía nuestro país en la década de los años 30, 40, 50 del siglo XIX, cuando Bolivia fue una potencia política, económica y militar en este continente. Que crezcan con esa convicción, con ese conocimiento, no con otro. Porque estas serán las generaciones que convertirán a Bolivia en una potencia. Y en algún momento, en los tiempos de Dios, otra vez en un imperio. Gracias.